¿Cuándo? Ya, Listo. ya. Georgina Vidriales Chan, en Sendas estoy llevando a cabo la coordinación de comunicación y biomercado en el proyecto Pisquiac. Más bien es la coordinación de vinculación y biomercado en el proyecto Pisquiac, que pues, de lo que se trata es mantener una campaña de comunicación abierta entre los usuarios del agua de la ciudad de Jalapa con los proveedores del servicio ambiental agua que están en la cuenca del Pisquiac, que son los habitantes de la cuenca, y cómo mantener estos lazos comunicantes, y biomercado porque es la salida de los productos de proyectos productivos, valga la redundancia, de la cuenca del río Pisquiac hacia la ciudad. Entonces por eso es la importancia de esta coordinación. Perfecto. Has trabajado mucho en aspecto de los recursos hídricos, pero me gustaría que nos dieras tu perspectiva respecto a las comunidades que allá habitan. Mira, sí, yo creo que este es un asunto muy interesante el análisis que hay hoy en día respecto al recurso hídrico, que en esencia es el agua, en todas sus formas. Nos preocupa ahora el deshielo, ¿no? El agua superficial, las aguas subterráneas, hasta el mismo vapor de agua que se aprovecha en otras áreas que no son el bosque mesófilo como en el que estamos hoy. Pero pocas veces hacemos el vínculo más allá de las grandes ciudades que a veces tienen problemas de abasto, problemas de distribución, y qué está pasando en las zonas rurales, ¿no? En México se dice que somos uno de los países donde hay un buen volumen de agua escurriendo, disponible en el subsuelo y todo esto. Sin embargo, somos un país que está al borde de una crisis, pero es una crisis más por distribución y acceso que porque realmente haga falta el líquido. Y es una crisis, nuevamente, de planeación y de hacer válidos una serie de asuntos que tienen que ver con el derecho humano al agua y saneamiento. ¿Cómo es esto? Las zonas proveedoras de servicios ambientales, como son las cuencas, y en las cuencas habitan muchas personas, en pueblos indígenas, campesinos, mestizos, pues la verdad es que habemos generaciones y generaciones de mestizaje en México, y nos preguntamos qué está pasando allá de donde traen el agua para la ciudad. Y pocas veces nos ponemos a analizar qué es lo que pasa cuando traen el agua y la abrimos en la llave de la ciudad. Y entonces a veces no pensamos en que se hizo una presa, en que inundaron los predios de alguien, en que no hubo un proceso de consulta previa para hacer la presa que lleva el agua a la ciudad, no hubo, la gente no está informada de que ese recurso tan preciado que ellos llevan miles de años cuidando con todos sus pueblos indígenas, y sus pueblos mestizos también, pues de repente se destina y se extrae porque es prioridad para el desarrollo de las ciudades y el desarrollo económico y social del país. Sin embargo, muchas veces dejamos de lado el tipo de consulta que desde los 90 el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial han asumido como que tiene que haber consulta para los pueblos indígenas y para cualquier otro tipo de pueblo donde se quiera hacer una obra, y es la razón por la cual el BID dejó de financiar presas, ¿verdad? Porque había una gran contradicción entre financiar una presa y toda la cuestión de desplazamiento de los diferentes pueblos. Entonces yo creo que sí es muy importante ser muy conscientes hoy en día de lo que está pasando con el recurso hídrico. Tenemos grandes problemas de distribución, de abasto, pero de abasto debido a la planeación y al uso excesivo en cierto tipo de actividades. Obviamente las ciudades son grandes consumidores de agua y también la producción agrícola. No hay que dejar de lado que la mayor agua en México se usa para la producción agrícola, y eso nos lleva a un siguiente nivel. El asunto de la crisis del agua también tiene que ver con la contaminación del agua. Aunque tengamos, no me acuerdo cuánto escurrimiento en México hay agua, pero por Veracruz pasa el 30% de todo el agua de nivel nacional, pues gran parte de esta agua pasa contaminada con desechos humanos que provienen de las ciudades, desechos industriales y pesticidas, que es lo que viene del campo, los agrotóxicos que se usan para los cultivos. Y aunque uno puede ir y hacer un monitoreo de calidad del agua, así como pasa el río y te dice, bueno, el pH está bien, el oxígeno disuelto está bien y tal, tú no estás viendo los metales pesados que están depositados en el agua y que finalmente es agua que se usa para consumo humano, para riego y todo eso, y que hace un ciclo de regreso. Entonces yo creo que el análisis que se hace hoy en día, que se está haciendo sobre los agrotóxicos, el glifosato, todo esto que se usa hoy en día, pues permite abrir la puerta a hacer un análisis integrado. Todo lo que hacemos en la tierra, en el suelo,
afecta el agua. ¿Por qué? Porque escurre para allá, ¿no? Entonces, el análisis tiene que ser abierto e integrado. O sea, no se vale que nada más alguien que se dedica a recursos hídricos piense en agua, sino está viendo todo lo que está pasando en el paisaje. Y ahí la importancia de los sistemas de información geográfica. Pásale, así, pásale. Todavía no llegan. Sí, incluso estábamos platicando hace poco en la entrevista pasada de esos enfoques holísticos, ¿no? Y de no solamente es el agua, sino todo eso. ¿Me puedes platicar un poco del asunto a nivel paisaje? A nivel paisaje. Y a nivel SIG. Bueno, a nivel paisaje tú tienes que ver cuáles son todos los elementos que interactúan con el que estás estudiando. O sea, no podemos hacer un plan de manejo forestal si no pensamos dónde está el bosque embebido, ¿no? O sea, dónde se contiene ese bosque, en qué zona, tal. Si hay cañadas, qué tipos de suelos tiene, qué tipo de exposición a la humedad, ¿no? O sea, todo esto. Y tampoco podemos pensar en un río si no pensamos en su vegetación, sus rocas, sus suelos, sus pendientes. Entonces, ¿y quiénes habitan el territorio? ¿Quiénes van a hacer uso de esos recursos? Tanto en el medio rural como si hay una ciudad cercana o nada más es medio rural, ¿no? Y cómo se va a disponer de esos recursos. Y eso se tiene que ver junto con la gente que hace uso de esos recursos. Entonces, los sistemas de información geográfica se han potenciado muchísimo desde la aparición de programas como el ArcGIS, el MapViewer, todo eso que hace que la planeación sea más rápida y eficaz, pero eso no quita el rigor con el que se tienen que hacer. Entonces, la gente en el campo conoce su territorio y cuando tú le pones a ellos los mapas o la facilidad de hacer los mapas o que ellos dibujen su territorio que contiene todos sus recursos, toda su vida, porque te pueden trazar mapas de vida del territorio, de cómo va cambiando el paisaje. El mapa de vida es, por ejemplo, en una comunidad, ¿cuál es tu mapa de vida? Bueno, ¿dónde cosecho? ¿Dónde siembro? ¿Dónde obtengo mi madera? ¿Qué áreas tengo en conservación? ¿Dónde pasa el agua que tomamos en la comunidad? O sea, todo, ¿y dónde está mi comunidad, no? Pero aparte, ¿cuál es todo el área de influencia? Y entonces te pueden relatar todo eso en solo una hoja con información, ¿no? Y te pueden hacer retrospectivas de qué pasó los últimos 20 años y cómo ven su territorio dentro de otros 20 años. Y entonces los sistemas de información geográfica son el cúmulo de información de capas que vamos integrando y analizando en escalas comparables entre una y otra para poder conjuntar información que nos permita tomar las mejores decisiones sobre el territorio. Entonces es complicado, pero a la vez muy importante entender cómo se hace. O sea, porque, por ejemplo, para poder sacar, no sé, un estudio de balance hídrico, ¿qué necesitas saber para hacer un balance hídrico? Bueno, necesitas saber cuál es la temperatura, cuál es la precipitación en la área que estás estudiando, delimitar el área, ya sea con enfoque de cuenca o municipio o no sé, o sea, tienes que tener delimitado un territorio. Juegan las rocas, entonces tienes que tener un mapa geológico, juegan los suelos, un mapa de suelos, la vegetación y el uso del suelo es muy importante, pendientes, curvas de nivel, y entonces cuando tienes las 9 capas conjuntas, entonces puedes hacer indicadores sintéticos, ¿no? Sintéticos quiere decir que es una síntesis de todos estos indicadores que tienen una valoración para poder entonces decir, aquí, por ejemplo, hay tanto de escorrentía, porque si llueve y la pendiente y tal, hay tanto de escorrentía. Aquí tanto se infiltra porque el tipo de suelo, la roca, la pendiente y todo lo permite. Y aquí, pues esto todo es lo que el agua superficial que está. Porque la vegetación, todo tiene un papel importante y por eso es integrado. Y por eso cuando uno hace este tipo de trabajos tienes que pensar holísticamente, o sea, no nada más pensar en tu objeto de estudio, ya sea el bosque, el agua, o si eres agrícola, experto en cuestiones agrícolas, nada más pensar en los cultivos. Tienes que empezar dónde está todo el territorio embebido, o sea, dónde se contiene ese pedacito de territorio que estás estudiando o que vas a intervenir. Entonces, yo creo que esa es la importancia de entender la complejidad de los sistemas de información geográfica y saber muy bien para qué los quieres. La otra es que esta herramienta no nada más es de uso técnico, es una herramienta, el mapeo, que también es de uso comunitario, ¿sí? Entonces, es una herramienta muy rica que te permite tener una visión muy técnica de acuerdo a los mapas INEGI o mapas levantados por especialistas, pero también tienes la capacidad de poder integrar todo el conocimiento local
y que la gente se apropie de estos procesos, y hay toda una corriente que se llama Mapping for Change o mapas para el cambio, donde la gente proyecta qué es lo que quiere que sean sus comunidades en el largo plazo, y son ellas que deciden los procesos sobre sus recursos naturales. Estoy viendo cada vez más a comunidades mestizas, rurales, indígenas, que están haciendo uso de estas plataformas, que antes eran muy caras, un Rapid-Eye, una locura, sí. Pero la tecnología no está rebasando, ¿no? Ya todo el mundo trae las tablets. Aplicaciones, sí. Sí, Global Forest Watch, que es gratuito, Open Forest, ArcGIS no, pero QGIS, me tocó ver drones manejados en otras partes, ¿no? Por comunidades indígenas que ya están tomando decisiones ¿Crees que ahorita, por ejemplo, un inventario nacional y de suelos de México no está impactado por datos locales? Pero se puede. Pero se está dando. Sí. En la península están también trabajando, de National Conservancy, a través de ciertos recursos hídricos, biodiversidad, conteo de aves. Carbono, monitorean comunitariamente carbono. ¿Me puedes platicar de eso? ¿Para allá vamos? Para allá vamos. Mira, yo creo que en México hay muchas cosas que se están dando, y hoy veía una entrevista muy interesante de los saltos cuánticos que ha hecho México en tecnología y en capacidades creadas para ello, aunque el sistema todavía no se la cree, ¿no? O sea, no cree que hay que invertir en ese tipo de situaciones, pero hay que invertirle, ¿no? Y tanto en el campo como, o sea, tener como estas posibilidades abiertas en todos los ámbitos, no nada más en el ámbito académico, sino también el de los saberes comunitarios, ¿no? Ellos también son científicos naturales. En los mapeos, la tecnología y todo eso es factible hoy en día. Como bien dices, hay muchísima tecnología disponible. La NASA tiene información gratuita que uno puede acceder siempre y cuando te sepas las rutas, ¿no? Y también yo creo que ahí incide mucho en quién facilita esa información o en qué proceso social está la gente que hace uso de esas tecnologías. Nosotros, por ejemplo, en la cuenca del Pisquiac, es una cuenca que, aunque esté cercana a la ciudad, estamos a 5 kilómetros de este lugar donde estamos haciendo la entrevista, es una cuenca que tiene poco acceso a herramientas. La gente del campo todavía está como si estuviéramos viviendo en 1950. Sí tienen un celular, pero nada más lo usan para hablar por teléfono. O sea, todavía no manejan toda la cuestión tecnológica que el celular te provee, esos celulares inteligentes o una tablet. Sin embargo, sí usan herramientas cartográficas. Por ejemplo, tienen maquetas, saben dibujar su territorio, saben leer una carta topográfica, ¿no? Que mucha gente diría, es que no van a entender ese mapa. Lo entienden mejor que tú y que yo. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a estar arriba de sus montañas, tener vuelo de pájaro y poder comprender el territorio. Ellos tienen una mirada que nosotros no tenemos de ese territorio. Y para ellos ver el montón de curvas de nivel, ellos pueden abstraer esa imagen y verla hasta en tercera dimensión, cosa que a veces nosotros nomás vemos rayitas y rayitas y rayitas, ¿no? Y es muy interesante entender que estas herramientas, aunque no son ajenas y no son desarrolladas por ellos, también son apropiables. Lo sé porque, por ejemplo, las comunidades campesinas indígenas de Durango que hacen aprovechamiento forestal, ellos manejan su cartografía. Ellos saben en qué rodales van a cortar, saben cómo está la calidad del rodal, saben delimitar las áreas del rodal, o sea, saben muy bien dónde tienen que intervenir a partir de la cartografía. Y abusando ahorita precisamente de esa pregunta y en el marco del curso del taller que estamos trabajando de interculturalidad, ¿no? Porque cuando escucho, la frontera agrícola. ¿Cuál frontera agrícola? ¿No? Que es lo que estaba platicando con Tajín. Y pues también entonces hay también la frontera cultural entre el ingeniero forestal, el biólogo de Huaraches y el rural indígena que conoce, ¿no? Vamos, o sea, inclusive para reglas de operación, Conafor dice, tiene que presentármela un asesor. Técnico, un asesor técnico certificado. Certificado, ok, válido. Son tus reglas de operación. Sí. No le estamos dando crédito entonces a ese saber, a eso que me estás predicando, de esta persona que vive en Durango, que vive aquí, que conoce perfectamente su territorio. ¿Sí me explico? ¿Puedes mandar un poco de eso y del respeto interinstitucional y el beneficiario final? Claro. Mira, yo alguna vez platicando con gente de Conafor decía, es que si hacemos eso de abrir las reglas de operación, bueno, a
A empezar, los asesores técnicos forestales tienen que estar vinculados a los procesos locales. Yo creo que ese es un punto nodal, o sea, que no puedo ir yo a decirle a, no sé, a ver, Demián, ven, necesito hacer un proyecto en la Chinantla. Oye, pero yo nunca he estado en la Chinantla. No sé, yo sé, eres un asesor técnico forestal, pero yo no tengo la certificación, házmelo. Creo que tienen que demostrar estos asesores técnicos forestales su relación con las comunidades. Y en ese sentido, CONAFOR sí hace un filtro, que es muy importante, que es que vayan las actas de asamblea validadas. Eso no te asegura que el asesor técnico forestal tenga ese vínculo con la comunidad, pero al menos hay una validez del acta de asamblea. Ahora, en la descomposición social en que se encuentra el ejido, y más aún en comunidades indígenas que están muy impactadas por la modernidad, donde hemos perdido esa cohesión social, pues es muy fácil que llegue un asesor técnico forestal, les ofrezca el proyecto y hagan una cosa que ni siquiera ellos saben qué es lo que van a intervenir. Entonces, todavía no se me ocurre qué tipo de filtros se tendrían que hacer para que realmente las políticas impacten positivamente. O sea, tenemos muchos casos donde en servicios ambientales el asesor técnico forestal ni siquiera les dice que hay que hacer un programa de buenas prácticas a los ejidatarios. Nomás llega, los empadrona, mete las áreas, bajan el primer año el recurso, el segundo año no baja. Bueno, ¿por qué no bajó? El tercer año no baja y el asesor técnico nunca se regresó a ver. Es que no les dijo que hay que hacer un programa de mejores prácticas, ya hay que meterlo para que entonces el proceso siga pasando, ¿no? Entonces es muy interesante el cómo este tipo de prácticas puede funcionar o no, ¿no? Entonces ahí. Y yo creo que los asesores tenemos debemos tener una ética, ¿no? Y tenemos que formar una ética de los asesores y vincularnos. Y esta dicotomía, ¿no? De, pues es que yo soy técnico y ustedes son rurales, tenemos que irla borrando, o sea, porque finalmente el país, aunque concentre ya el 55% de su población en regiones urbanas, sigue siendo mayormente rural. O sea, tenemos apenas una generación de mucha gente que se vino del campo creciendo en las ciudades. Y tenemos que apostarle a que el campo, independientemente de si es agrícola, forestal, agroforestal, agrosilvopastoril, como querramos verlo, ¿no?, tiene ese potencial de sostener a su población en el campo y reducir la presión sobre las ciudades. Entonces yo creo que en estos análisis de planeación integral, los gobiernos y las instituciones de gobierno tienen que pensar cuál es el desarrollo de país que queremos. O sea, no queremos que todo el país se vuelva urbano, porque si no, ¿cómo sostienes el país? Aunque la tendencia es que se abandone el campo por políticas poco acertadas del desarrollo del campo y de entender justamente la idiosincrasia del ser mestizo y del ser indígena. O sea, tenemos 52 pueblos indígenas, tenemos una diversidad de mestizajes con negro, chino, español, o sea, alemanes, tenemos polacos en México, israelíes, libaneses. O sea, hay un crisol de culturas ya amestizados en México, que dices, bueno, entonces, ¿cómo integramos toda esa diversidad y cómo explotamos la riqueza del país para el beneficio del país y para hacer un país donde tengamos derecho humano al agua válido, derecho a un ambiente sano válido, y todos los otros derechos que nos provee la Constitución, pero pensando en el bienestar del país y no en el bienestar de capitales externos que no nos están dejando ese beneficio local. Y creo que hay muchísimos intelectuales en México que le están apostando a ese cambio y hay gente que está dentro de las universidades apostándole a esa formación de estos nuevos profesionales que justamente quitan la división entre el saber comunitario, los saberes ancestrales y los saberes actuales. Chapingo es un gran ejemplo de eso, ¿no? Y ahí se forman grandes forestales, grandes agrónomos y a la vez grandes agroecólogos que combinan justamente todos los saberes. Ya estamos a punto de cerrar, sí. Tenemos un minuto, algo que quieras agregar. Pues yo creo que más bien las fronteras que tenemos nosotros son personales, son mentales y si queremos dar saltos cuánticos tenemos que apostarle a que los cambios son buenos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, si alguien vive en Guadalajara, pues que vivir en la ciudad con ecotecnias, consumiendo local en vez de estar pensando en qué viene de Estados Unidos o el wannabe, podemos ir detonando procesos locales muy válidos, muy fortalecientes y, por ejemplo, Guadalajara es un caso es una ciudad-pueblo, ¿no? O sea, como muy integrada.
tenemos grandes ciudades como México que ya se está perdiendo, se difunde eso, si no fuera por los pueblos de alrededor, ¿no? Ciudades medias que están emergiendo en el país, muchísimas, que tienen que pensar cómo pueden ser polos realmente de detonamiento de económicos que detonen beneficios para las zonas rurales que las sostienen. Entonces, y ahí juega mucho lo forestal, o sea, porque las ciudades necesitan madera, necesitan insumos agrícolas y necesitan agua. Y estas tres cosas, suelo, bosque y agua, son un trinomio que va de la mano. Y si queremos analizarlo y todo eso, necesitamos integrar los análisis a las ciudades, a las plataformas de planeación de las ciudades y los municipios, para que entonces se pueda potenciar ese tipo de recursos, tener zonas de conservación, tener zonas de restauración, identificar muy bien cuáles son las áreas con potencial productivo y ahí direccionar esos recursos. Listo.